Buenas tardes, jóvenes. Gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. licenciada. Buenas tardes, Buenas tardes, Leila. licenciada. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean todos. Oyeron, yo sé que hay problemas de clima. Está un poquito complicado el clima el día de hoy, pero bien, primero Dios, pues los que van en camino y los que tienen un clima complicado, pues espero que puedan escuchar la clase. ¿Oyeron? Sean bienvenidos todos. Gracias ahí por la autograbación de la clase. Gracias ahí por estar presentes. Me confirman, por favor, si tenemos acceso a la pantalla. ¿Estamos bien? ¿Y se ve? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se Sí, ve licenciada. claro. Muy bien. Empezamos entonces. Gracias. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar de una vez. El tiempo va avanzando y cuando sintamos ya son fechas para primer parcial y ustedes saben que los semestres avanzan rapidísimo. Bueno, este es el material que hemos estado analizando, los principios. Bueno, estuvimos viendo este principio de indeterminación, fue el que analizamos la última vez. Principio de autonomía. Este principio pues nos da el carácter dentro de un proceso colectivo de poder iniciar este trámite específico para poder resolver un conflicto en materia colectiva. La autonomía, pues, este es un equivalente dentro de los procesos especiales que busca resolver, como ya dije anteriormente, pues los conflictos que en su momento encontremos dentro del desarrollo de la relación laboral. Asimismo, pues tenemos el principio de reparación y mejora y la reivindicación, perdón. Específicamente, pues lo que busca y lo que van a buscar los jueces en su momento es equilibrar esa desigualdad que en algún momento se encuentra, que siempre lo hemos hablado dentro del derecho del trabajo, que encontramos entre el sector patronal y el empleador o el colaborador, como actualmente se le conoce. Entonces, lo que buscamos con este principio es equilibrar en cuanto el patrono posee lo económico, mientras el trabajador posee la fuerza de trabajo. Entonces, pero estamos inmersos dentro de una colectividad y buscamos siempre la reparación y la mejora y la reivindicación de todas aquellas necesidades en cuanto sean las que se estén planteando dentro de la negociación. Clases de reparación. Podemos hablar de una reparación integral. En este caso, pues, hay despidos estando emplazado la entidad, entonces se tiene que dar una reinstalación. Necesitamos ubicar nuevamente en las mismas condiciones iguales y mejores condiciones que en las que se estaba desempeñando el trabajador al momento de su destitución. Entonces se busca esa reparación integral de restituir al trabajador su empleo nuevamente. Una reparación pecuniaria, pues no se puede dejar de lado el hecho de que el patrono en su momento, pues, cortó esa relación laboral y por ende, pues, este trabajador manejaba, tenía un salario, tenía ciertas bonificaciones, otros pagos que recibía en concepto por el trabajo que desempeñaba, mejoras que en su momento, pues seguramente ya había percibido dentro de otros pactos colectivos, entonces se busca reivindicar esta condición, reparar esa situación pecuniaria en la que se queda el trabajador al momento que es suspendido de sus labores. Entonces, este principio de reparación, mejora y reivindicación, estos principios los vamos a ver desarrollados dentro de cada planteamiento que se haga en ese pliego de posiciones ante el patrono en la negociación de un conflicto colectivo. Artículo 106 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 106 de la Constitución? ¿Quién se recuerda? ¿Qué encontramos en el artículo 106? Irrenunciabilidad de los derechos laborales.
exacto, la irrenunciabilidad a esos derechos laborales. O sea, recordemos que el Código de Trabajo establece parámetros. La Constitución, pues, nos da esas garantías mínimas sobre las que el Código de Trabajo tiene que trabajar. Y el 106, pues, nos permite gozar de esa irrenunciabilidad que nos da la ley. Es un derecho constitucional de que no podemos renunciar a lo que ya tenemos ganado dentro de esa relación laboral. Entonces, es ahí donde la irrenunciabilidad del derecho, pues, se hace valer. Principio de impulso procesal o de oficio. Pues aquí sabemos que cierta parte el juzgado va a estar diligenciando el proceso porque hay un procedimiento ya establecido, un proceso con el cual se va a solucionar ese conflicto colectivo. Entonces, por parte del juzgado, pues debe de acelerar el proceso y darle seguimiento a cada una de las fases. No obstante, en su momento, pues existen em, ciertas acciones que las partes o los abogados litigantes en su momento pueden manifestar dentro del mismo, pueden plantear alguna impugnación, pueden plantear alguna cuestión de fondo que se impugne y esta pues será resuelta. Entonces, es ahí donde tendrá participación las partes, pero el proceso es de impulso, o sea, el impulso procesal de oficio. El juzgado tendrá, perdonen, el juzgado tendrá que diligenciar el proceso en cuanto a la sustentación de todas las fases que se estén desarrollando en el mismo. Y dentro de ellas, pues siempre vamos a resaltar una que es sumamente evidente desde la fase administrativa, a mediación ante la Inspección General de Trabajo, la conciliación. La conciliación es una fase importante que siempre se va a desarrollar dentro de cualquier proceso y es pues esta fase que siempre va a tener una preeminencia en todos los actos o fragmentos del proceso que se esté dando. La conciliación pues tiene esa participación directa para poder arreglar cualquier conflicto laboral. Principio de actuación en instancia de parte o dispositivo, pues ya les hablaba anteriormente. En algún momento, pues los tribunales concilian, los tribunales van al arbitraje, son procedimientos que en algún momento ya están establecidos, a muchas veces antes de que el conflicto se dé. Nacen estos pactos en cuanto el patrono en su momento, antes de que se dé una confrontación, un conflicto, dentro de esos contratos colectivos estipulan que al momento de fracasar la conciliación de forma directa ante el patrono, pues podrá iniciarse de forma directa el arbitraje. En su momento muchos sindicalistas consideran de que el arbitraje viene a limitar el derecho de huelga, que no obstante que es un derecho que está plasmado en la ley, hay una libertad de poderla ejercer, es parte del proceso, pero en su momento recordemos que las partes pues tienen plena libertad y autoridad para decidir eh, cómo van a llevar a cabo la negociación. Entonces, en su momento, pues hay esta instancia en donde las partes a un principio deciden al momento de firmar esos contratos o bien esos pactos colectivos, deciden que fracasada la conciliación y si no se llega a ningún acuerdo, inmediatamente debe entrarse a un tribunal de arbitraje. Más adelante ya van a entender ustedes y van a ver la magnitud de lo que es un tribunal de arbitraje y un tribunal de conciliación. Ambos operan, se integran por un tribunal, pero los efectos son diferentes. Más adelante los vamos a ir viendo despacio. Entonces, este principio de actuación a instancia de parte o dispositivo, pues eso es lo que busca, ¿verdad? Que haya plena libertad de las partes en poder decidir
sobre el desarrollo de cómo poder solucionar el conflicto laboral que se tenga. Con este principio de actuación a instancia de parte o dispositivo, pues estamos finalizando los principios procesales que en su momento, pues vamos a estar viendo muy activamente desarrollarse dentro del proceso. Aquí, si usted se recuerda en el otro documento, se lo voy a poner desde el principio, se recuerda este que empezamos a ver, este material, pues dijimos que el día de hoy íbamos a analizar, después de ver las características del derecho colectivo, que las hemos venido trabajando a la par con los principios, encontramos uno importante que yo les decía acá, ¿cuál es la garantía de la libertad? Entonces, ¿qué entendemos por libertad? Pues dentro de una relación laboral tenemos la libertad para poder crear instituciones en materia colectiva que pueden ir a armonizar estos conflictos laborales o bien encontrar cómo solucionar esos conflictos laborales. Y uno de ellos, si usted se recuerda, hablábamos de los sindicatos. Vamos a ver, ¿qué me pueden hablar ustedes de los sindicatos? ¿De qué se recuerdan? Esto es materia de estudio del semestre pasado, del año pasado, por estas mismas fechas. ¿Dónde lo tenemos fundamentado? Lick, yo solo sé que es la organización que se unen, ahí sí que se unen con el propósito de velar por los derechos de los trabajadores. ¿Mm? El sindicato se encuentra regulado en el artículo 206 del Código del Trabajo y pueden ser sindicatos de trabajadores o de patronos. Muy bien. 206, el compañero ya nos dio el fundamento legal y otros compañeros también. Vayámonos por favor para allá, vamos a retroalimentarnos. Sí es importante que usted pues tenga esta retroalimentación de lo que es la materia colectiva y sus figuras importantes que destacan. En este caso, hablamos de lo que es el sindicato. El sindicato, pues dice el artículo 206, es toda asociación permanente permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independientes, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos, sociales, comunes. Intereses económicos y sociales comunes. Ese es el objeto del sindicato. Si no lo tiene marcado como el objeto o el objetivo de la formación de un sindicato, por favor, márquelo. Márquelo. ¿Cuál es el objetivo de un sindicato? Es constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos, sociales, comunes. Al decir sociales comunes, ¿a quién se refiere? ¿Será que solamente se refiere al comité ejecutivo o se refiere a todo aquel trabajador que está sindicalizado? Todo aquel Todo trabajador que se trabajador que está encuentra sindicalizado. sindicalizado, licenciada. ¿Mm? ¿Todos los demás están de acuerdo? Cuando dices sociales, económicos y sociales comunes, pienso que son todos los trabajadores que conforman en sí la entidad para la que trabajan, no solo los sindicalizados o los que forman parte de la asamblea. ¿Mm? Gracias ahí por la aclaración. En efecto, miren, pues, recordemos que en su momento habíamos hablado, creo yo, en la clase anterior, de que hay sindicatos, pueden haber 2, 3 sindicatos de la misma entidad en el mismo lugar, pero que obviamente la mayoría de sindicalizados, este sindicato que tenga la mayoría de sindicalizados es el que va a poder plantear
estos conflictos laborales o poder plantear estas negociaciones colectivas para buscar la mejora para los trabajadores. Con este es que se debe de sentar el patrono a negociar. Y obviamente, si hubieran 2, 3 sindicatos más minoritarios, al momento de alcanzarse los beneficios se debe de alcanzar para toda la colectividad trabajadora que en ese momento pues está representando sindicalizados o no, ¿verdad? Están también en efecto los grupos coaligados. Ahorita vamos a hablar de ellos. Solo voy a terminar acá. Entonces, las asociaciones profesionales comprende todo lo relativo al derecho de asociaciones, sus diferentes expresiones, sus funciones y los campos de actividad. La figura más destacada que conocemos en su mayoría es el sindicato, siendo este una asociación integrada por trabajadores, los empleadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral. Fíjese bien, relacionados con su actividad laboral. Entonces, aquí encontramos el significado de lo que es un sindicato. Y el fundamento legal lo tenemos en el artículo 206. Ahora bien, constitucionalmente, ¿encontramos algún fundamento legal de este artículo 206? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que tendremos algún fundamento legal en cuanto a la libertad de poderse sindicalizar? Sí, en el artículo 102, inciso F, de la Constitución Política de la República, creo yo. Muy bien, tenemos el artículo 102. Vamos a ver. Entiendo que ustedes están en otras actividades o que en algún momento no pueden. Ahí, gracias por el salario. No es inciso F, pero sí. 102, por favor, de la Constitución es literal Q. Literal Q, por favor. Todos vayan y de una vez háganle el llamado al 206, al artículo 102, literal Q. ¿Ya estamos todos por ahí? Me levantan la manita, por favor, para saber si ya estamos todos por ahí. ¿Sí? Aquí. Gracias. Ahora bien, derecho de asociación profesional. Así colóquele a este inciso Q. Así no se le pierde y el día que su examinador se lo pregunta, no, ahí rápidamente lo va a encontrar usted. Derecho de asociación profesional. Manifiesta lo siguiente la Constitución. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. El derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa. Directamente, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participación en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este el derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Como manifiesto, pues siempre vemos en toda la actividad del desarrollo de una relación laboral, la Inspección General de Trabajo tiene amplia participación. Entonces, nosotros debemos ejercer ese derecho y de igual forma darle aviso a la Inspección General de Trabajo para que se cumplan estas formalidades. Por favor, a este artículo 206 también vamos a hacerle el llamado al artículo 34 de la Constitución. Vámonos al artículo 34 de la Constitución. 34. Derecho de asociación. Recordemos que
Miren, las asociaciones profesionales. ¿Qué es el sindicato? Una asociación profesional. Comprende todo lo relativo al derecho de asociaciones, sus diferentes expresiones, sus funciones y los campos de actividad. Entonces, está regulado constitucionalmente ese derecho. Artículo 34. Dice, derecho de asociación. Se reconoce el derecho libre de asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. El día que usted se gradúe y tenga que colegiarse, recuérdese que en el artículo 34 encuentra su fundamento legal. Sobre ese de libre ejercicio y el derecho de poder asociarse. Entonces, en el primer párrafo aparece derecho de la asociación, se reconoce un derecho libre de asociación. Entonces, sí, dime, Dioniso. Licenciada, también este artículo 34 de la Constitución también faculta para otras asociaciones, ¿verdad? Así es. Así es, no Gracias. solamente las Gracias. sindicales, sino que también recordemos que hay asociaciones por gremios que se reúnen por un determinado gremio, por un determinado oficio, o también en este caso poníamos el ejemplo como profesionales, como colegio de abogados y notarios, colegio de médicos, colegio de ingenieros. Entonces son asociaciones profesionales y el artículo 34 permite esa libertad de poderse asociar. Entonces, ahí encontramos el fundamento legal de las asociaciones profesionales y en la que encontramos específicamente en el sindicato. Bueno, entonces el sindicato es una asociación, fíjese bien, de carácter permanente, ¿sí? De trabajadores o patronos. Estoy en el artículo 206. Es una asociación permanente de trabajadores o patronos o de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las negociaciones colectivas, nosotros pues vamos a ir encontrando cómo poder solucionar esos conflictos en ese momento. Y encontramos una de las primeras instituciones que vamos a encontrar como una representatividad de la colectividad, el sindicato. Por favor, voy a revisar la plataforma, pero no me recuerdo si esta diapositiva se la subí en la plataforma. Si no, si alguien la puede revisar rápidamente y si no, pues yo la reviso después y con mucho gusto se las comparto. Formas de normación colectiva. Dime, Axel. Licenciada, buenas tardes. Solo para así decirle que sí, ahí están en Classroom, las diapositivas. Así está. Ay, gracias, muy amable. Gracias ahí por confirmarme. La verdad que no me recordaba, pero gracias ahí. Muy bien, entonces, formas de normación colectiva. ¿Qué es lo que buscamos al encontrar formas de normación colectiva? ¿Cómo normar a esa colectividad? ¿Cómo poder encontrar la forma de cómo asociarse? ¿Cómo poder encontrar ese orden para el cumplimiento de esa relación laboral y obviamente dentro del lineamiento de todas sus normas? Entonces acá encontramos que podemos hacerlo la normación, o sea, una norma colectiva, ¿cómo podemos encontrar el poder encontrar una organización ordenada con normas
con derechos y obligaciones. Como primer dato encontramos el contrato colectivo de trabajo. Con pacto colectivo de condiciones de trabajo, sentencia colectiva y reglamento interior de trabajo. Son 4 instrumentos que nos da la ley para que podamos organizarnos colectivamente, tener derechos y obligaciones y estar sujetos al cumplimiento de esos derechos y de esas obligaciones, a través de un contrato colectivo, de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, sentencias, reglamento interior de trabajo. Ustedes saben que los instrumentos que aquí aparecen, por lo menos reconocen a 2, ¿verdad? Y en sus lugares de trabajo me imagino que hay contratos, firmaron un contrato de trabajo o existe un reglamento interior de trabajo. Pacto colectivo, pues es menos común, pero por el lugar en donde se trabaja, si se trabaja con el Estado, pues sí se tiene acceso a ese pacto colectivo de condiciones de trabajo, a una sentencia colectiva en donde pues al final un juez, un tribunal de arbitraje, mejor dicho, ahí es ahí la diferencia que viene, que el tribunal de arbitraje va a indicar y a ordenar que se cumpla lo que el tribunal establece para toda la colectividad. Entonces, en este sentido, son 4 instrumentos de normación colectiva. Sentencia colectiva o arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, el arbitraje es un procedimiento en donde pues se busca resolver ciertas controversias o dificultades de poderse, de haber encontrado anteriormente por el instrumento de la conciliación una solución a ese conflicto que se tiene. Entonces, desafortunadamente, pues se tiene que ir uno a lo que es el arbitraje, a que un tribunal calificado determine la situación y se dé cumplimiento obligatoriamente a lo que ellos establezcan en esa sentencia colectiva. ¿Cuál es la finalidad de este instrumento? Pues mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de la producción y armonizando los derechos del capital y del trabajo. Eso buscamos con estos instrumentos. ¿Cuál es la finalidad de estos instrumentos? De un contrato colectivo, de un pacto colectivo, de una sentencia colectiva, de un reglamento interior de trabajo, la armonía. Mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de la producción y armonizando los derechos del capital y del trabajo. Artículo 293 de su Código de Trabajo. No voy a profundizar en el arbitraje, voy a pasarlo, luego regreso a esta diapositiva más adelante. Me interesa esta parte. Libertad sindical. Era lo que estábamos viendo hace un momento. Es un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones para organizarse y defender sus intereses comunes. La libertad de la sindical lo encontramos regulado en nuestro Código de Trabajo en el artículo 211. Vamos al artículo 211. El artículo 102, inciso Q, ya lo vimos. 34 de la Constitución también ya lo vimos. Pero no hemos visto, y aquí por favor si tiene impresa su diapositiva, pues anótele también el artículo 211 de su Código de Trabajo. Libertad sindical. ¿Cómo encontramos esa libertad sindical? Bueno, al momento que formamos esta asociación de carácter permanente, que es el sindicato, debe de constituirse esa libertad sindical. Y esa libertad sindical
van a estar dividida, perdón, la responsabilidad va a estar dentro de un organismo ejecutivo por el conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social bajo la responsabilidad tutelar de este. Debe tratar de llevar la práctica de una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo de conformidad con estas bases. En el artículo número 11 encontramos la libertad sindical de poder organizar el comité, el organismo ejecutivo. Este organismo ejecutivo debe de garantizar la libertad sindical dentro de sus miembros. También otras funciones específicas del comité, del organismo ejecutivo, la encontramos en el artículo 214. Y aquí es donde encontramos esa libertad y específicamente de celebrar contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos. Y aquí advierte en este primer párrafo del artículo del inciso A, artículo 214. Las celebraciones de dichas actividades corresponden exclusivamente a los sindicatos. Entonces, en ese sentido, descarga la ley la representación legal del sindicato en el organismo ejecutivo. Entonces, aquí dice, volviendo a la diapositiva, la libertad sindical comprende para todos los trabajadores el goce y el ejercicio de los siguientes derechos. Constituir constituir organizaciones sindicales. Ingresar a organizaciones ya formadas o pertenecer a las mismas. Con respecto al sindicato como persona de ejercer su acción en favor de los afiliados, tomar sus decisiones para ellos, adoptar las organizaciones que considere más adecuadas y que ninguna autoridad pública ni empleadora intervenga en estas decisiones. Aquí volvemos a caer, que al momento que entremos en una negociación colectiva en cualquiera de estos instrumentos que nosotros vemos acá, contrato colectivo, pacto colectivo de condiciones de trabajo, sentencia o reglamento interior de trabajo, recordemos que ahí impera la voluntad de las partes. Una vez la voluntad de las partes se cumplen, pues se tienen que cumplir las características. Es eventual, alternativo, una sentencia que dicta constituye un instrumento de normación colectiva. ¿Se recuerdan que hemos hablado de que un pacto colectivo es una ley profesional? En su momento, ¿quiénes tienen pactos colectivos en sus centros de trabajo? Vamos a ver, Axel. Axel, te escuchamos. No se le escucha a Axel. Vamos a ver. En los demás, en sus centros de trabajo, ¿quiénes tienen pactos colectivos vigentes? Carlos. Cari. Así es, licenciada. Ya. ¿Qué mejoras en tu centro de trabajo hay, a diferencia del código de trabajo o de la iniciativa privada, que han superado a través de un pacto colectivo? Fíjese, Ligda, que el pacto que nosotros tenemos ahí en el ministerio, pues aparte de que se enfoca en lo que es lo económico-social, ha ido mejorando en temas de la estabilidad laboral. Hablemos de que hay un renglón, por ejemplo, el renglón 031, pues ahora es 011. Dentro del mismo cuerpo legal, pues se estableció de que todo personal que estaba contratado bajo el renglón 031 tenía que pasar al renglón 011. Eso sería uno. Lo otro, en el tema de que se ampliaron los días ¿cómo dijera yo? De las vacaciones.
según conforme lo iban contratando a uno, pues uno tenía derecho a un periodo de vacaciones según el tiempo. Hasta el día de hoy podríamos decir de que el pacto de acá de este ministerio tiene 27 días hábiles para que el personal, conforme la antigüedad de tiempo que esté elaborando, vaya teniendo derecho. Otra de las mejores mejoras que ha tenido dentro de la institución es que han implementado una cafetería y cosas así, por ejemplo. Lick tiene apagado el micrófono. Gracias, gracias Carlos, gracias por el aviso. Miren que me emociono hablando y no me doy cuenta de que apagué el micrófono. Indicaba de que, gracias Carlos ahí por la participación, de darnos esos ejemplos de lo que se ha alcanzado y las mejoras que se han hecho. Y qué mejor que ustedes como abogados profesionales sean los que estén dentro de estas negociaciones colectivas y ustedes estén buscando la superación de lo mínimo que ya se tiene establecido. Carlos nos daba muy buenos ejemplos. Y si nos damos cuenta, son condiciones económicas y sociales, en donde buscamos esos dos recursos que se superen a lo mínimo que tenemos. Había otra compañera que tenía levantada la mano, no sé qué, si hay pacto colectivo en su centro de trabajo y cuáles son las mejoras que han logrado. Son las mismas, van a decir. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Brenda, vamos a ver, Brenda nos escribió ahí. Brenda, con relación a Brenda pregunta, ¿qué sucede cuando hay 10 sindicatos? Dice, y no existe una cantidad mínima y máxima de creación de los mismos. ¿Creen ustedes que eso es prudente? ¿Pueden hacer a la vida jurídica una asociación profesional? No, eso No, licenciado. no procede. ¿Por qué no procede? Vamos a ver a alguien que pueda explicarlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos mínimos del sindicato? Si no se cumple el número de afiliados, que son 20 para un sindicato, menos para 10, ¿va? Entonces, si es pequeña la institución o aún si es grande, pero si no se cumple con el número que la ley estipula, no se puede formalizar, formar. Muy bien, gracias. Ahora, ¿qué sucede si en su momento necesitamos entrar a una negociación colectiva, pero no tenemos ese número de afiliados o no tenemos el número de trabajadores? ¿Qué solución podríamos dar? Jóvenes, perdonen, ¿me pueden dar 2 minutitos? Disculpen, regálenme 2 minutos y ahorita me incorporo con ustedes. Está bien, Lick. Ya regresé. Mil disculpas ahí, pero me estaban hablando de coordinación y tenía que responder la llamada. Disculpen, ¿oyeron? Entonces indicaba, ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un grupo pequeño de trabajadores? Sabemos que hay reglas específicas en el sindicato, que tenemos que cumplir con ellos, los estatutos,
que sabemos cómo tenemos que organizarlos y si no, pues cumplimos con esos requisitos mínimos, no podemos constituir un sindicato. Y sabemos que un sindicato es una asociación profesional permanente. Pero, ¿qué salida le podemos dar si tenemos un grupo reducido de trabajadores? ¿De qué otra forma la ley nos reconoce que podemos agruparnos para poder pedir y poder tener esa facultad de negociar ante el patrón? Quizá con el grupo coaligado. ¿Qué dicen los demás? El grupo coaligado, dice la compañera. Yo también estoy de acuerdo con la compañera. Ujú. ¿Cuáles son esas características del grupo coaligado? ¿Por qué podría ser una opción? El grupo coaligado está formado por el comité ad hoc de 3 trabajadores. ¿Mm? ¿Qué Solo tipo se de- unen para un determinado fin ¿Es de carácter permanente o temporal? temporal. Temporal. Creo que es oral. Ujú. Entonces, si encontramos en esa posición en donde hay menos de la cantidad de trabajadores que podemos establecer un sindicato, porque pues hay requisitos que se tienen que hacer cumplir. ¿Dónde encontramos los requisitos del sindicato para constituir un sindicato? Les hice una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Artículo 216. Por favor, ¿qué dice el artículo 216? Dice, para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar uno de los patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. Ah, bueno. Entonces ya encontramos uno de los requisitos, ¿verdad? Que tenía que ser un mínimo de 20 trabajadores. Ahora, ¿qué hacemos con el grupo coaligado? Si queremos dar esa solución, que se forme el grupo coaligado. Me voy a saltar un poquito más. Les voy a dejar esta diapositiva ahorita acá, los fines del sindicato, y les voy a buscar otro documento ahorita que se los voy a proyectar. Denme un momento.
Voy a cambiar ahorita de diapositiva. Me dicen ustedes si la pueden ver, por favor. Sí, licenciada. ¿Ven esta? Formas de organización colectiva. Sí, Sí. Bueno, en esta forma de organización colectiva encontramos los grupos coaligados. Los grupos coaligados, estos nacen, y ustedes conocen, alguno de ustedes contemporáneo, tal vez de mi época, un poquito más antes, conoció el Porvenir de los Obreros. ¿Dónde estaba ubicado el Porvenir de los Obreros? Vamos a ver si alguien se recuerda, o oyó al abuelito o al papá mencionarlo. Cuarta Avenida, no, Ajá. sí, tercera, vamos a ver, está entre novena y octava calle, zona 1. Ujú. Muy bien, gracias. En efecto, pues el Porvenir de los Obreros, muchos lo recuerdan tal vez en su momento como un grupo de lugar donde se reunían, pues, a, a- a disfrutar un poco de un baile o de algo, ¿verdad? Una celebración. Entonces, así es cierto, abajo del Hospital de la San Juan, gracias ahí por el dato de la ubicación. Entonces, el Porvenir de los Obreros fue una asociación mutualista de artesanos. Esta se fundó en 1892 con zapateros, carpinteros, herreros, sastres, panaderos y otros trabajadores de los talleres artesanales. Recordemos que en nuestra población, anteriormente, el oficio, el que usted aprendiera un oficio, yo no sé si en su momento usted dentro de su formación académica, no era tanto, no llegábamos tanto a las universidades, la verdad que era una clase muy especial la que llegaba a las universidades, pero la clase, digamos, media, baja y media, eh, buscaba un oficio. Una vez salía de tercero básico y pues los padres lo formaban dentro de un oficio, ¿verdad? Así es. O el Purrún a punta de Fidel Funes, dice, sí, era la casa de Fidel Funes, es cierto. Entonces, era tanto el gremio de estos trabajadores, estos artesanos, que se unen como gremio. Y en el Porvenir de los Obreros, pues es una asociación, como dije, mutualista, en donde busca que artesanos, eh, zapateros, carpinteros, herreros, sastres, panaderos y otros formen este grupo de asociación, porque buscaba en su momento esas mejoras, ese reconocimiento ante la ley del trabajo y de la relación laboral que se ejercía. Fue reconocida oficialmente en 1894 por el gobierno de José María Reina Barrios. Durante la dictadura de Jorge Ubico fue una de las pocas organizaciones de trabajadores que sobrevivió, pero tuvo que circunscribir sus actividades al ahorro, a la ayuda mutua y a la beneficencia gremial. O sea, en su momento, pues ustedes saben que el derecho del trabajo ha, ha tenido que enfrentar muchas situaciones difíciles para que puedan ser reconocidos todas estas mejoras que actualmente pues gozamos. Y esta libertad, como decía el compañero sindical, de poder en un momento tener un grupo representativo como una asociación permanente que es el sindicato, de poder buscar esas mejoras continuas a una población trabajadora. Entonces, el grupo colegados, vamos a definirlo, es la unión o alianza o pacto o convenio para la acción determinada o el fin concreto que constituye un acuerdo entre trabajadores y patronos para plantear un conflicto colectivo de trabajo. Son grupos de trabajadores que se unen temporalmente. Miren, aquí está la diferencia con lo que es el sindicato. El sindicato es de carácter. ¿Qué carácter es? Permanente. Permanente, Lic. Permanente. Y el grupo coaligado es temporalmente para hacerle alguna petición o reclamo al patrono dentro de un conflicto o poca trascendencia. Entonces, ¿qué son los comités ad hoc? También son grupos
Son grupos temporales conformados por no más de 3 personas, 3 trabajadores, en representación de todos los trabajadores que estuvieran de acuerdo con una vida limitada para lograr un determinado fin, un conflicto de trabajo. Quienes plantearán los patronos sus quejas y solicitudes con el propósito de llegar a una solución concreta. Ahora, por favor, quiero que anote lo siguiente. Yo le estoy dando este material para que usted lo lea, lo analice y lo vea. Pero quiero, por favor, que haga el siguiente ejercicio para que le quede más clara esta información. Primero, definición de sindicato, de grupo coaligado y de comité ad hoc. Definición de los 3. Segundo punto. Las características de cada uno de ellos. Encuentre como mínimo 3 características de cada uno de ellos. Y por último, encuentre la diferencia. Primero, la definición. Segundo, las características. Y tercero, las diferencias. Ahora me van a ayudar ustedes con el fundamento legal de estos 3. Bueno, del sindicato, ¿en dónde encontramos su fundamento legal? Ya lo vimos el día de hoy, ¿verdad? Ya vimos varios. En el 206, licenciada. Ajá, 206. Muy bien. Del grupo coaligado. ¿Alguno? ¿Ninguno? Viajemos hasta el artículo 374. 374. Vamos a detenernos un momento acá. Voy a leer el artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la intervención, fíjese bien, con la intervención de ellos o con la de cualquiera de otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comité ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos no por más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbal o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones de forma atenta. Cuando así procedieren al patrono o a su representante, no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad que sea posible. Dime, Donny, te escuchamos.
¿Ese 374 aplica para ambos, para el grupo coaligado y para el comité ad hoc o solo para el comité ad hoc? Ahorita solo para el comité ad hoc. Solo para el Gracias. comité ad hoc. Ujú. El 374. Y nos vamos a ir al artículo 377. Artículo 377. ¿Estamos todos ahí? Cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán a 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva y simplemente ad referendo. Aquí a este primer párrafo agréguenle grupo coaligado. Este primer párrafo enciérrenlo en una llave y colóquenle grupo coaligado. Segundo párrafo. Segundo párrafo. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código o en los estatutos respectivos, será la que acorde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo. El pleno, en pleno, o 3 de sus miembros que designará en propia Asamblea General. A este segundo párrafo colóquele sindicato. Aquí la ley nos dice cómo tienen que actuar estas 3 representaciones, como grupo coaligado, como sindicato o como comité ad hoc. Características de estas 2 organizaciones que son de carácter permanente, temporal. Son circunstancial, o sea, solo por la situación en la que se encuentran en ese momento, es que están actuando. Persiguen un fin en concreto. No tienen reconocimiento jurídico. Recuérdense que son de carácter temporal. Y su extinción se va a obtener al obtener el fin en concreto, o sea, al encontrar y llegar y solucionar la situación, ahí se extingue el comité ad hoc y el grupo coaligado. Y voy a verificar si tengo este material, si les tengo este material subido, y si no, pues con mucho gusto se los voy a compartir para que ahí igualmente les quede la información.
No sé cómo está por el lugar de donde están ustedes ubicados ahorita. Espero que ninguno vaya en moto y ponga en riesgo su vida, por favor. Si es así, mejor deje la comunicación y concéntrese en su camino porque está lloviendo demasiado recio. Retroalimentándonos, porque ya nos quedan pocos minutos para finalizar. Tenemos de la primera, los principios, pues el día de hoy los concluimos, damos por finalizado estas diapositivas, analizamos los principios procesales, su naturaleza y cuáles son los más comunes dentro del desarrollo del conflicto colectivo. ¿Sí? En esta segunda fase, pues les mostré este documento que son los fines del sindicato, ya no los seguimos, pero ahorita los voy a concluir con esto. Vimos aquí lo que es el derecho colectivo, la negociación colectiva. Bueno, faltas de trabajo lo vamos a ver al final. Las formas de cómo organizarse, organización colectiva, la coalición de trabajadores, que era una coalición, en dónde nace, cuáles son las razones por las que una coalición se forma, qué es el comité ad hoc, cuáles son sus características y qué fin persigue. El arreglo directo, pues ya lo hemos hablado anteriormente, que el arreglo directo no es más que la negociación directa con el patrono en cuanto a las quejas o solicitudes que podemos presentar. Eso lo tenemos que tener presente al momento de estar ya estudiando los procedimientos dentro del conflicto colectivo. La conciliación es la que siempre va a estar presente dentro de cualquier negociación en materia de trabajo que tengamos. Pero aquí la conciliación pues va a ser el primer paso para poder solucionar ese conflicto colectivo. Vamos a estudiar a fondo todos estos artículos. Doy por terminado este documento también. Aquí pues nos quedamos con lo que es el sindicato. En los fines del sindicato, pues ya lo vimos que es una asociación de carácter permanente. Su finalidad suprema, pues, es la elevación de la persona humana representada por el hombre que trabaja. Su fin inmediato es la superación del derecho individual del trabajo. Su fin inmediato es pertenecer al futuro y es una visión de una sociedad del mañana construida sobre los pilares de una justicia social. A eso apunta los fines de lo que es el sindicato. Clasificación del sindicato, pues por su naturaleza, por su composición, por su ideología. Les dejo este material. Esto es más que todo, es repaso de lo que usted ya ha manejado y ya conoce, de lo que usted ya conoce en cuanto a la formación de los sindicatos, cómo es que se agrupan y cómo es que ellos actúan. Aquí les dejo el fundamento legal para que usted pueda darle un repaso a este material. Requisitos para pertenecer a un sindicato, pues ser mayor de 14 años, pero mayor de 18 años para ser parte de un comité ejecutivo o el consejo consultivo. Recordemos que pues en materia de trabajo tenemos una edad, pues una capacidad relativa en cuanto a la edad para poder ser sujeto de trabajo, ¿verdad? Poder obtener un trabajo, tener ese derecho. No pueden pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No pueden pertenecer a un sindicato los representantes del patrono. Para conformarlo deben ser de 20 a más trabajadores con un mínimo de 5 patronos. Pues aquí les dejo las obligaciones previas para la constitución de un sindicato. Como le dije, esto es materia general para refrescarse un poco de todo lo que es los sindicatos. Los estatutos que deben de mantener. Y pues aquí estaría, de igual forma, este material sí me confirman que sí lo tienen, pero igual voy a verificarlo, ¿vieron? Y nos quedamos con este material en cuanto a la negociación colectiva y los pactos colectivos de trabajo, sus formalidades. Prácticamente ya la otra, ya en esta semana, ya estamos iniciando y vamos a empezar a ver
los procesos y procedimientos para esa negociación colectiva, cómo nace y cómo pues nosotros podemos darle forma. Entonces, me voy a quedar acá en la negociación colectiva. No sé si alguno tiene alguna duda con relación a lo que vimos el día de hoy. Yo les sugiero que le den una leída al material que les estoy entregando para que así pues puedan tener un poco más de guía en cuanto a ir a buscar ese fundamento legal e ir a estudiar un poco a su código de trabajo para que lo tengamos fresco. Para la próxima clase sí ya entramos a ver los procedimientos en cuanto a cómo solventar esas negociaciones colectivas. ¿Alguna duda? Nick, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maite. Solamente con en la parte del artículo 377, usted mencionaba que el primer párrafo le escribiéramos al margen que era el grupo coaligado y el segundo párrafo el sindicato. Solo quería confirmar si está bien así o yo entendí mal. No, así estamos excelente, comprendiste muy bien. La primera parte nos da la guía y el instrumento de cómo poder entrar a la primera etapa de la conciliación dentro de un conflicto colectivo, si somos un grupo coaligado o bien si somos un grupo, si somos un sindicato. ¿Cómo debemos de presentarnos ante esa primera etapa de la conciliación en las dos modalidades? Entiendo, muchas gracias, Lick. Y el artículo 374 es fundamento del grupo coaligado, ¿verdad? Ajá, del comité ad hoc. Ahí nos habla específicamente de estos grupos o se pueden constituir como consejos o como comités ad hoc para poder temporalmente poder presentar y esas negociaciones ante el patrono, ¿verdad? Entiendo, muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, que tengan una buena tarde y con cuidado con la lluvia para los que andan manejando, que Dios me los acompañe. Gracias, Lick. Igual. Buenas tardes. Lleguen bien a su destino. Dime, Franklin. Feliz noche, licenciada.